Dentro de este primer periodo donde se cumple la proporcionalidad entre las tensiones y deformaciones, lo que se cumple es la ley de Hooke. La ley de Hooke expresa que para ciertos materiales, como por ejemplo el acero y otros materiales, lo que dice es esto, que las deformaciones que se generan en un determinado material son proporcionales a las tensiones que las generan. Entonces, la deformación que se genera es proporcional a la tensión que la genera, y esa proporcionalidad está dada por una constante, que es esta letra E, que se llama módulo de elasticidad o módulo de Young. El módulo de elasticidad es una constante que depende exclusivamente del material del que se trate. No depende de ningún otro factor más del material y de las características propias de ese material. Y está expresado en las mismas unidades que la tensión, ya que si la deformación unitaria dijimos que era adimensional, que no tiene ninguna unidad, y la tensión estaba expresada en unidad de fuerza dividido unidad de área, entonces esta E, el módulo de elasticidad, está expresado en unidad de fuerza dividido unidad de área, kilos dividido centímetro cuadrado, o milímetro cuadrado, pero siempre en unidad de fuerza dividido unidad de área. Es una constante y depende exclusivamente del material. En esta imagen tenemos una tablita donde se muestra para un listado de distintos materiales cuál es su módulo de elasticidad. Está expresado en toneladas por centímetro cuadrado. Otra propiedad que tenemos que definir de un material es la ductilidad. La ductilidad es una medida del grado de deformación que puede soportar el material antes de romperse. Si el material es frágil, va a recibir carga y abruptamente se rompe. En cambio, un material dúctil va a tener grandes deformaciones antes de romperse. Y acá lo que vemos es un gráfico, tensión-deformación, de un material frágil, el que se rompe abruptamente, y un material dúctil, el que tiene deformaciones antes de romperse. Como ya vimos anteriormente, la ley de Hooke expresa que para determinados materiales, como el hierro, el acero, el aluminio, se cumple que el alargamiento es proporcional a las tensiones que lo provocan. Pero esto no se cumple, que el diagrama tensión-deformación tenga un primer tramo que es recto, no se cumple para todos los materiales. Esto se cumple solo para determinados materiales. Hay otros materiales en los que no se cumple. Existen ciertos materiales que no se ajustan a la ley de Hooke. Por ejemplo, el hormigón es uno de ellos. En estos casos se observa que el diagrama de tensión-deformación es una curva continua sin tramos rectos. Es decir, que prácticamente en ningún momento verifican la ley de Hooke. El hormigón es un caso clásico, también puede ser la piedra, la fundición. En estos casos no se puede hablar de un módulo de elasticidad único, porque no tenemos un tramo recto. Entonces, para estos materiales, Bach enunció la ley de Bach, que lo que dice es que en este caso tenemos un diagrama tensión-deformación que tiene esta forma, curva desde el principio. Lo que dice la ley de Bach expresa que sigma, que es la tensión, elevado a una potencia k, es igual a E por epsilon, donde epsilon es la deformación, sigma es la tensión, E es el módulo de elasticidad y k es un coeficiente que depende de cada tipo de material. Entonces, para distintos materiales hay distintos coeficientes de k, que es una constante, que hacen que se cumpla esta ley. En el caso de que k valga 1, esta expresión coincide con la ley de Hooke. Y por último, lo último que nos falta definir es la tensión admisible. La tensión admisible es la tensión máxima que yo voy a admitir que se produzca dentro de mi estructura. Y esta tensión admisible la definimos como la tensión límite de proporcionalidad, que era la tensión que habíamos dicho que la tensión límite de proporcionalidad es la tensión máxima donde se cumple la ley de Hooke, o sea que las deformaciones son proporcionales a las tensiones. Si a ese valor lo divido por un coeficiente de seguridad, me va a dar una tensión admisible. Si el coeficiente de seguridad de este S es un número mayor que 1, la tensión admisible va a ser un número menor que la tensión límite de proporcionalidad. Entonces, voy a obtener una tensión admisible que es menor que la tensión límite de proporcionalidad.
Y entonces, siempre la tensión de trabajo, o sea, la tensión, yo voy a diseñar mi estructura para que las tensiones que se generen dentro de mi estructura sean en todo momento menores a la tensión admisible, que dijimos que era la tensión máxima que yo admito dentro de mi estructura. Y a su vez esa tensión admisible va a ser menor que la tensión límite de proporcionalidad. ¿Cuánto menor? Depende del coeficiente de seguridad que se tome. Y la definición de cuánto vale el coeficiente de seguridad depende de distintos factores, como son, por ejemplo, las características físicas del material. Dependiendo de las características del material, yo puedo tener mayor o menor grado de conocimiento de su comportamiento y entonces puedo tomar un coeficiente de seguridad más grande o más chico. Otro factor que interviene son las características resistentes y las deformaciones deducidas de la curva de ensayos, la naturaleza de las cargas que actuarán sobre el material, la confiabilidad del material, la precisión con que se realizan los proyectos como la construcción y el conocimiento que se tiene de las acciones que van a solicitar a la construcción. Todos esos factores inciden en la determinación del coeficiente de seguridad. Con el coeficiente de seguridad y la tensión límite de proporcionalidad que la obtuve del ensayo del material, voy a calcular la tensión admisible y después voy a diseñar mi estructura para que las tensiones que se generen dentro de la estructura siempre se encuentren por debajo de la tensión admisible.